Bueno, ahí estamos grabando, estamos nuevamente en otro programa de entrevistas, Ricardo Puente sin censura para Periodismo sin Fronteras. Estamos este nuevo ciclo. Cuervo, periodista, ganador de un Emmy en el 2015, ¿no? Sí, sí, así fue. El 2015 me gano ese premio Emmy, dado un trabajo investigativo sobre las líneas de escape de los migrantes cubanos por medio de Ecuador, que tenían que salir de la isla para huir de allí por medio de Ecuador, que era en ese momento el país que no les pedía ningún requerimiento para llegar ahí, pero ellos en cuanto llegaban a Ecuador seguían ruta hacia los Estados Unidos. Y bueno, en la travesía esta, la cobertura de esta travesía y la investigación de todo este proceso y de todo lo que vivieron, terminó siendo un trabajo investigativo, pues, importante, que fue merecedor del Emmy. Y ahí en ese momento estabas trabajando para alguna cadena de televisión. Sí, claro, en el 2015 estaba trabajando para Televisión Martí, para USAGM, Televisión Martí, la misma cadena de televisión o la misma agencia de noticias que en 2018 después me acusa de antisemitismo por hacer también un trabajo investigativo sobre George Soros y sus vínculos con Latinoamérica como financiador de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación acordes a las líneas de la FARC, el ELN y acordes y en concubinato con los gobiernos o desgobiernos de Cuba y Venezuela. A ver, Radio Televisión Martí, se supone que es una cadena creo que la manejan cubanos en el exilio, ¿no? No, específicamente lo que hace Radio y Televisión Martí como medio de comunicación perteneciente al gobierno de los Estados Unidos es que es una agencia de noticias que se encarga de distribuir información especialmente al pueblo cubano dentro de la isla, al pueblo cubano que no tiene medios de comunicación plurales ni diversos, solamente tienen un órgano de comunicación que pertenece pues al partido, al único gobernante desde hace más de 60 años en la isla. El objetivo entonces de esta agencia de comunicación de los Estados Unidos es entregar comunicación a la isla y también a Latinoamérica, porque nos ven desde otros lugares. Bueno, lo digo ahora nos ven porque yo todavía sigo pensando en que esto sigue existiendo de esta manera, pero ya eso ha cambiado y te lo aclararé más adelante. Así que el objetivo de Radio y Televisión Martí es entregar información que el pueblo cubano no tiene adentro de la isla y, como te decía, también a Latinoamérica y también a Europa. ¿Cómo llegan a la isla? Bueno, ese es un secreto a voces porque Radio y Televisión Martí se conoce de boca de la cúpula de poder cubana como la emisora que nadie oye y nadie ve. Sin embargo, mi experiencia cuando estuve trabajando allí desde el 2013, como te digo, hasta el 2018, en que me sacan bajo acusaciones de antisemitismo por lo que te comenté referente al reportaje de Soros, en mi experiencia sí se oye y sí se ve. Radio Martí lleva informando al interior de la isla muchísimos años, más de 30, y conozco personas al interior de la isla que me hablan de eso. Conozco cubanos que han logrado salir de la isla y también fueron en su momento personas no solamente que escuchaban la radio Martí, sino que fueron colaboradores de información. Televisión Martí es una cuestión un poco más compleja, lo mismo que la plataforma web, martinoticias.com. ¿Por qué? Pues porque los medios de difusión al interior de la isla son mucho más complejos de una plataforma que es audiovisual.
pero entra por medio de memorias, sticks, que se distribuyen adentro de la isla, así como también se trata de enviar una señal que es continuamente bloqueada por el gobierno cubano. Así que, bueno, sí se oye, sí se ve, también se distribuye a manera de copias en DVD. Hay diferentes entradas y formas de hacer llegar la información adentro de Cuba. Lo cierto es que, aparte de lo que te estoy diciendo, también hay otras formas que no las conozco, pero sé que existen otras formas de hacer llegar también la información adentro de Cuba. Lo cierto es que sí hay una retribución de información de personas que ven adentro de Cuba la información que por lo menos yo emitía o yo producía o yo investigaba y se enviaba. Yo recibía y recibo actualmente todavía comunicaciones de dentro de la isla que me agradecen por el trabajo. Y al exterior, es decir, a otras partes de Latinoamérica y Europa, se transmite por medio de la antena Hispasat, o sea que sí llega al mundo dentro y fuera de Cuba. ¿Y quién maneja esa emisora? ¿Quién maneja la televisión de Radio Martí? Radio y Televisión Martí pertenece al gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Estado es directamente quien maneja el medio de comunicación. Sí, ahí empiezas a conectar puntos. Entendemos todo. Sí, sí. Entonces, llega el 2018 y te interesas por Soros. ¿Por qué? Me intereso por Soros porque el mismo medio de comunicación para el que yo trabajaba, que publica en martinoticias.com una investigación de Judicial Watch. Judicial Watch demanda del Departamento de Estado información acerca de si el dinero de los contribuyentes estadounidenses ha sido utilizado para financiar organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en Colombia que también son financiados por George Soros. Dentro de ese informe de Judicial Watch no solamente estaba Colombia, tocaban información también y revelaban información de otros países. Yo me intereso específicamente por Colombia porque me dedicaba a esto dentro de Radio y Televisión Martí. El triángulo de información al que yo le dedicaba más esfuerzo de investigación era el triángulo entre Colombia, Cuba y Venezuela, porque era más que evidente desde aquellos infames diálogos de paz que había todo un trabajo conjunto. Así que, como tú bien lo sabes, como experto en este campo de investigación, sabes que es complejo poder revelar todo lo que se entreteje por debajo de la mesa entre estos tres países. Así que, bueno, esa era mi especialización, ese campo, esa temática, y comienzo a indagar a partir de la investigación de Judicial Watch lo referente a Colombia y comienzo a establecer esos puntos de conexión con la cúpula de poder en Cuba y en Venezuela. Confirmo información, constato las fuentes de financiamiento, constato que en ciertos organismos no gubernamentales y en esos medios de comunicación de Colombia también están en sus mesas directivas miembros de las FARC, del ELN y otras figuras que tú conoces mejor que yo en su pasado y en su presente, abogan por una agenda de validación de lo que han sido más de 50 años de barbarie y masacres en Colombia. Entonces, pues, continúo con la investigación, elaboro mi libreto, lo presento a mis respectivos jefes, me dan el visto bueno, lo aprueban, grabo entrevistas,
una de ellas con Leah Fowler, ex agente del FBI, gran conocedora del tema. Encuentro también más dateadores desde Colombia que amablemente me envían clips importantes de video en donde hay una confirmación de ciertas personas como Uprinmi, que están haciendo todo un trabajo de ideologización al interior de Colombia. También lo pongo dentro de la investigación, es decir, hago mi labor como periodista y finalmente termino editando un documental o un reportaje investigativo de alrededor de 15 minutos, que ustedes todavía pueden encontrar en cualquiera de mis plataformas, bien sea en mi Facebook profesional, en mi página de YouTube, en mi página también isabelcuervo.com, por ahí pueden redirigirse a cualquiera de mis trabajos que he realizado a lo largo de mi carrera. Y sale al aire en mayo, previo a las elecciones presidenciales de Colombia, dada la importancia y la relevancia, porque como tú bien sabes, entre Duque y Petro, pues la lucha estaba bastante reñida y era importante informar de estos movimientos al interior de Colombia, de lo que estaba ocurriendo. Permanece al aire 5 meses, pero en octubre 28 de 2018 estalla la bomba y califican a mi reportaje como antisemita. Hoy en día ya eso no me aterra. ¿Por qué antisemita? Sí, bueno, te decía, hoy en día ya eso no me aterra. En ese momento yo no entendía nada. Yo dije, ¿qué tiene que ver un reportaje de contenido político, un reportaje investigativo que ha estado al aire por más de 5 meses? ¿Por qué ahora lo van a calificar de antisemita? Bueno, en ese momento era tan absurdo, tan ilógico, pero después, investigando un poco más sobre el personaje de George Soros, me doy cuenta que es un modus operandi, que es reiterativo en él acusar de antisemita a todo aquel que diga lo que a él no le interesa que se sepa o no le agrade. Entonces, pues entro yo a ser parte de esa cantidad de personas que han sido acusadas de antisemitismo por el sencillo hecho de hablar lo que al señor George Soros no le interesa que se divulgue. Ya hoy lo entiendo claramente. Lo que sí valdría la pena entender, indagar y averiguar por parte de los periodistas, no solo por mí, porque en últimas esto es un atentado a la libertad de prensa, un atentado a la libertad de expresión y una, digamos, aceptación de lo que viene a ser como una cofradía entre George Soros y ciertos poderes que pertenecen o dirigen medios de comunicación, no solamente en Colombia, no solamente en Latinoamérica, Europa, aquí en Estados Unidos. Valdría la pena indagar eso, valdría la pena preguntarse por qué el señor John Lansing, que entonces era el CEO de la agencia de noticias para la que yo trabajaba, decidió ponerse de acuerdo con el señor George Soros, acorde a lo que él decía, e incluso enviarle cartas pidiéndole perdón, pidiéndole excusas por el trabajo investigativo que yo había hecho, diciéndole que estaba enamorado de su trabajo, del trabajo de George Soros. Esto es a todas luces lo que hoy también estamos viendo actualmente, arrodillarse ante el poder, arrodillarse ante los millonarios y además asesinar a sus propios periodistas. Y en la arena local... Perdóname, ¿hay documentación de ese documento público? Sí, claro. ¿Cómo supiste de esto? Sí, claro que sí hay documento público y te lo voy a enviar terminada esta llamada para que tú puedas editarlo y mostrarlo a tu audiencia y se den cuenta cómo el 28 de octubre de 2018
Open Society Foundation de George Soros le escribe una carta a el señor John Lansing y al señor Tomás Regalado. John Lansing, CEO de la agencia de noticias, Tomás Regalado, director de radio y televisión Martí, y les pide en esa carta que se tomen medidas por el evidente reportaje de contenido antisemita. Y ellos, evidentemente, como acatando una orden de un superior, nos sacan el mismo 28 de octubre de 2018 del edificio de Radio y Televisión Martí, a mí y al que entonces fuera el jefe de redacción. Jefe de redacción ya que había sido desestimado de su cargo en cuanto llegó Tomás Regalado a Radio y Televisión Martí. Pero bueno, esos son otros asuntos más truculentos también por parte de la arena local de Tomás Regalado, que como tú bien sabes fue alcalde también de Miami y se sabe muy bien mover por las arenas políticas fangosas y tiene a esta ciudad de Miami convencida de que es un verdadero patriota, convencida de que es una persona honesta y le interesa el cambio dentro de Cuba para que el pueblo pueda seguir hacia una evolución en donde tengan derecho a la voz y al voto. Pues es falso, pero este señor en la arena local, como te decía, de Miami, lleva muchísimos años mintiéndole al exilio cubano de una forma magistral, diría yo, porque es una persona que miente y miente muy bien y miente sabiendo que miente, pero miente muy bien. Oh, como Regalado me suena. Bueno, entonces llega la carta esta, disculpas, te sacan y tú acudiste a la CPJ, alguna entidad protectora de periodistas o algo. Sí, claro, Ricardo, yo como periodista lo primero que hago ante la evidente censura y mordaza, porque también me prohíben hablar del caso, no solamente me sacan, censuran el reportaje, me someten a una investigación federal acusada de antisemitismo, sino que también, sí, es escandaloso que esto ocurra en los Estados Unidos, que esto ocurra en una agencia de noticias perteneciente al gobierno de los Estados Unidos y que sus líderes se presten también para seguir los mandatos de Soros. Todo es escandaloso. Entonces hay censura, hay mordaza, hay acoso, porque también estos Lansing y Regalados se encargaron de hacer comunicados de prensa y dar declaraciones a los medios de comunicación, difamándome como antisemita, poniendo mi cara, mi rostro, mi nombre en la arenga, digamos, pública, difamando mi carrera, difamándome a mí como persona, poniéndome en riesgo, por lo cual he recibido no solamente acoso, sino también amenazas debidamente registradas y documentadas al FBI y a las autoridades locales. Eso también ya sigue su rumbo y bueno, pues muy grave. Entonces yo también como periodista hago la denuncia a las principales agencias de protección a los periodistas y me encuentro con un continuo rechazo y un continuo silencio. Pero no es de extrañar porque tú sabes muy bien que las principales agencias, perdón, no agencias, tú sabes muy bien que las principales organizaciones de periodistas también reciben subsidios de Soros. Así es, eso quiero decir yo, ese camino lo hice yo hace años y me encontré con la misma muralla. Pero bueno, entonces cerraron esas puertas de defensores de periodistas. ¿Qué hiciste luego? Bueno, luego de una gran decepción también, porque la mayoría de los periodistas en los grandes medios como New York Times, Washington Post y de ahí para abajo como el local Herald aquí en Miami y otros más en los Estados Unidos,
Todos reproducían las mentiras y las difamaciones declaradas por Lansing y por Regalado. Entonces, sin visualizar, sin ver el reportaje para constatar que era evidentemente un reportaje investigativo de contenido político y no tiene nada que ver con semitismo o antisemitismo, muchos de ellos sin llamarme a pedir entrevista, a pedir un comentario, a conocer el lado mío de la situación que estaba ocurriendo. Y ha sido conocer en carne propia cómo tantos medios de comunicación reconocidos a nivel mundial se prestan para hacer publireportajes, se prestan para mentir sabiendo que mienten o se prestan en su defecto para hacer trabajos mediocres en donde ellos ni siquiera constatan los dos lados de la historia. Algo de lo que me acusaron a mí, ¿no? Con el reportaje también. Me acusan también de no haber hecho mi trabajo investigativo, de fingir entrevistas. Una periodista local, Nora Gámez del Herald, se atrevió a afirmar en voz propia que yo había fingido entrevistas, la entrevista con Leah Fowler, que yo había robado también material de YouTube y así había construido mi reportaje. Eso lo dijo el señor Regalado y la mayoría de los medios se prestó como una caja de sonancia o de disonancia para mí, para decir e imprimir múltiples mentiras. Esa entrevista, a propósito, ellos no calcularon que yo tengo el original, el máster de grabación en los estudios de Televisión Martí, en donde yo estoy comunicándome con Leah Fowler vía Skype, como nosotros ahora, dado que Leah no está aquí en la Florida, no podía hacer una entrevista presencial y hacer las entrevistas vía Skype es usual en Televisión Martí. Cuadrando la entrevista, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Sí, bueno, ya vamos a comenzar. Gracias por acceder a hablar en cámara. Tú conoces bien a Leah, sabes que es una persona que no da declaraciones comúnmente, pero es una gran conocedora de este tema y para mí era muy importante que ella de su propia voz y con su propia experiencia, no solamente como exagente del FBI, sino también como investigadora y periodista, pudiera darnos estas declaraciones en cámara. Tengo el video original, estoy esperando a que los medios a los cuales ya les hice llegar este video prueba, junto con muchas otras pruebas, cartas de apoyo, de respaldo de senadores, de congresistas, de especialistas en medios de comunicación, de rabinos, de teólogos, de estudiosos de religiones que me han dado su respaldo, están encima de los buró de los directores de los grandes medios de comunicación que me difamaron. Todas esas pruebas, ninguno de ellos las ha sacado. Todas esas pruebas, ninguno de ellos las han considerado para rectificar la información que mal escribieron en los grandes medios de comunicación en los cuales nosotros se supone que debemos creer. Se supone que son la cuna y el epítote del periodismo, pues no lo son. Y comprobarlo en carne propia ha sido muy, muy doloroso. Sí, te entiendo perfectamente. Te entiendo. ¿Hubo algún medio? Pero tú no diste entrevistas por alguna talanquera judicial o algo, porque te dieron alguna orden, te hicieron firmar algo para que dieras entrevistas sobre el tema. No. Ya la investigación a la que me sometieron, investigación federal acusada de antisemitismo por hablar de Soros, ha terminado, ha concluido con un despido. Ellos me cursaron una carta de despido, no me entregaron nada mirándome a la cara, no me entregaron nada personalmente. Han firmado una carta de despido, ni siquiera mis pertenencias todavía estaban dentro del edificio, es decir, eso en definitiva es casi lo menos importante de todo el proceso que duró
más de año y medio investigándome, acusándome de antisemita por haber hecho mi trabajo de informar. Incumplieron muchas, digamos, el debido proceso, lo han incumplido. Primero a mí me amordazan, yo no podía hablar, pero Lansing y Regalado como directivos hablando. Y cometieron muchas arbitrariedades en el proceso, que de eso sí en este instante todavía no puedo hablar, dado que yo estoy siguiendo un proceso legal y seguiré hasta las últimas instancias porque tengo derecho a ello y merezco ser no solamente compensada, sino que deben limpiar mi nombre y mi reputación como periodista, el cual han mancillado y han manchado de manera mordaz. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida, Isabel? Bueno, pues Ricardo, he tenido que invertir, como te das cuenta, mucho tiempo y mucha energía en mi defensa y en este caso penoso de atentado a la libertad de prensa al interior de los Estados Unidos. Así que pues han sido muchos meses dedicada a eso. Todavía, como te digo, sigo en el proceso, pero ya en este instante estoy haciéndole más espacio y más tiempo a regresar a la investigación, que es lo que más me interesa y hacer dentro del mundo del periodismo, a informar, a divulgar, a revisar información, a seguir recibiendo y analizando información que me hacen llegar personas desde diversos lugares y bueno, tratando de seguir adelante porque realmente la desconfianza en los medios de comunicación tradicionales, después de haber investigado más de un año, yo a los propios medios para entender por qué el accionar y el silencio cómplice que guardaron ante mi caso y la distorsión cómplice que publicaron en torno a mi caso, pues me es mucho más difícil creer ahora en los medios, digamos, tradicionales, a los cuales, pues, no, me parece que el camino va a tener que ser el que siempre he seguido a lo largo de casi 30 años de carrera y es seguir atendiendo los temas puntuales e importantes que le interesa a la sociedad, que les afecta a la sociedad y que hay que informar sin distinción ni de partidos, ni de colores, ni de ningún tipo de agenda, sobre todo sin seguirle la agenda a los grandes poderosos que están siendo en este momento dueños o manejando las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación. El trabajo, pienso yo, hay que seguirlo haciendo. El periodismo no ha muerto, pero ha sido atacado de forma muy grave durante los últimos años. Los medios se han prestado a ello también. No se puede dejar morir la carrera, el periodismo per se, lo que significa el periodismo como labor social, como entrega a los pueblos de la información veraz, confirmada y acuciosa, no solamente la información que le interesa distribuir a los grandes poderes económicos que son quienes son dueños ahora de las líneas informativas y de las líneas editoriales en los medios. Eso es cierto, ya los medios de comunicación no están en manos de periodistas, sino de empresarios. Empresarios. Y eso no es bueno para el país. Eso no es bueno. ¿Eso quiere decir que no vas a regresar a algún gran medio de comunicación? Bueno, pues es que no lo quisiera firmar sobre piedra porque habría que analizar cada uno de las ofertas, pero hasta ahora las que he recibido no me interesan. Tengo que seguir siendo acorde a la ética con la que he trabajado toda mi vida. Entonces, esperaremos a ver si algún medio tiene la interesa de informar de la manera como a mí me interesa informar. Entonces tendríamos que analizar ese caso, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectada tu familia con todo esto? Mucho, lastimosamente, se hace mucho daño, no solamente puntual a mi persona, sino que, claro, la familia también se ve afectada y pues
ha sido duro, ha sido muy difícil al interior de nuestro hogar y de nuestra casa por poder superar no solamente los ataques, la cantidad de improperios que han sido dirigidos en contra mía, sino pues lo que eso conlleva al interior de la vida como familia, ¿no? El miedo también, te decía, ha habido no solamente censura, sino amenazas, el saber cuidarnos, el tener que poner en manos de expertos las comunicaciones al interior de esta casa también que se vieron afectadas. Sin poder decirte más allá de eso, pero podrás imaginar por dónde va la situación, y también en manos de expertos de cuidado personal para poder generar toda una estrategia de cuidado de nuestra integridad como personas. Lamentable que eso suceda en Estados Unidos, pero sucede. No tan grave como en nuestro país, pero sucede. Sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, sí, Ricardo, además de agradecerte por tu interés constante, por divulgar siempre, sin seguir ninguna línea establecida u obligada de ningún tipo, y estar interesado en denunciar esta censura a la prensa, pues también decirte que hay que seguir vigilante como periodistas y hay que seguir revisando información, hay que seguir informando, hay que seguir ofreciéndole al pueblo esa información, y es lo que he podido seguir haciendo en mis redes sociales. Invito a todos aquellos que deseen seguir mi trabajo a mis redes sociales, que me encuentran en todas como Isabel Cuervo, tanto en Facebook, Twitter o Instagram, o mi página web isabelcuervo.com. Por allí pueden seguir mi trabajo, para que vean también lo que, por ejemplo, en la anterior semana logré establecer, revisando brevemente información una mañana, establecer las conexiones del señor Soros con las protestas actuales en los Estados Unidos. Eso es importante denunciarlo. De eso no están hablando los medios tradicionales de comunicación. Ninguno ha publicado cómo dineros del señor George Soros se destinan para financiar organizaciones como la que yo descubrí la semana pasada, que se llama Minnesota Freedom Fund, cuya directora fue en septiembre del año pasado quien recibió entre 57 y 127 mil dólares para llevar a cabo durante el 2020 el proyecto We Rise, es decir, nos levantaremos.